Vamos a desarrollar en esta oportunidad la clase que se dedica a procedimientos de contratación, pero vamos a hacer énfasis en la licitación pública. Si ustedes consultan la ley 737 en su artículo 27, se darán cuenta que hay una serie de procedimientos regulados en la misma. Para ser más claro, se encontrarán ustedes con dos licitaciones, dos contrataciones y el concurso. Las licitaciones son la pública y la selectiva. Las contrataciones son las menores y las simplificadas. Y lógicamente el concurso. ¿Cómo se diferencian estas, o en qué se diferencian, mejor dicho, estos procedimientos? Bueno, primero en los montos. De la lectura de la ley se darán cuenta que, por ejemplo, una licitación pública es aquella que tiene un monto presupuestario de 3 millones de córdobas en adelante, mientras que, por ejemplo, una licitación selectiva es de 500.000 córdobas a 3 millones de córdobas. En las contrataciones simplificadas y en los concursos no hay un monto estipulado, es decir, que los montos son libres. Y en la compra menor los montos son de 500.000 córdobas para abajo. ¿Qué otra diferencia palpable podemos encontrar? Bueno, la forma de convocar o invitar. La licitación pública es pública porque cualquiera que llene los requisitos es convocado a participar en ese tipo de competencias. Mientras que en la licitación selectiva y en la compra menor, de ahí el término selectivo, el Estado, la administración pública, pueda seleccionar a una lista no menor de 5 posibles oferentes invitados para hacerles llegar una invitación directa. En la compra menor serán no menos de 3. Es decir, se les invita directamente para que presenten sus ofertas, sin que esto vaya en demérito de que en todos los procedimientos las invitaciones o convocatorias se hacen llegar a todos los oferentes inscritos en el registro de proveedores a través del SICAE. Por lo tanto, sin importar que te hayan invitado o no en una licitación selectiva, el que no ha sido invitado también puede presentar su oferta. ¿Qué otra diferencia encontramos? Bueno, los trámites son distintos. Cuando ustedes vayan leyendo con detenimiento las lecturas que se han puesto en el EVA, verán que los trámites son distintos, pero también los plazos son distintos. Los plazos para presentar una oferta en una licitación pública no puede ser menor de 30 días, mientras que en una compra menor es de 5 días. Entonces, esa diferencia procedimental y de plazo es también palpable, entre otras diferencias, ¿verdad? Yo veo a los procedimientos de compra como un ciclo, como una sucesión de trámites que van o que se originan, mejor dicho, por una necesidad y que terminan supliendo esa necesidad. Para ser más claro, bueno, si se necesita construir una carretera, eso es lo que origina el ciclo de un procedimiento de compra y terminará con la construcción de la carretera. Si hace falta comprar bienes de oficina para una entidad pública o medicamentos para un hospital, esa es la necesidad que originará todo procedimiento de compra, y luego, cuando esos bienes estén en la entidad pública, se cierra el procedimiento. Ahora, ese ciclo, que incluso lo he puesto en una diapositiva, va a estar integrado por trámites específicos. Vamos a ir uno por uno. El primero, el trámite de preparación de todo proceso de compra. Va a implicar varios trámites como tal. El primero es bastante lógico. Una entidad pública tiene que planificar sus políticas públicas para poder resolver los problemas de la sociedad, y para ello
necesitará programar sus compras. Es decir, si en una comunidad se necesita conectarla con otra para llevar el comercio a través de un puente y el puente no existe, pues yo planifico una política de conexión de comunidades y de traslado de bienes y mercancías y programo la construcción de un puente. Junto a esa programación, que repito, ustedes recordarán, es anual, tengo que programar también el presupuesto, porque no puedo construir un puente si no está presupuestado. Entonces esas tres tramitologías, esos tres trámites integran lo que va a ser la etapa preparatoria, el primer gran trámite para llevar a cabo los procesos de compra. Bueno, una vez que yo he programado la compra, una vez que yo dispongo del presupuesto, lógicamente hay que iniciar el procedimiento. El procedimiento cualquiera de los enumerados en el artículo 27 inicia con una resolución de inicio, la cual ustedes podrán encontrar regulada en el artículo 30 de la ley y en el 85 del reglamento. Incluso ahí está estipulado cómo redactar una resolución de inicio y qué debe de contener. ¿Quién la emite? La máxima autoridad, porque es la única que puede disponer por ley de la materia presupuestaria asignada a sus entidades públicas. Esa resolución, uno de los elementos fundamentales que tiene es que ordena al área de adquisiciones redactar el pliego de base y condiciones. Si ustedes acceden a la ley 737 en su artículo 31 y siguientes y en el artículo 87 del reglamento, podrán ustedes apreciar qué debe de contener un pliego de bases y condiciones, el PBC. El PBC debe de contener todas las reglas que regulen la licitación, todas las normativas correspondientes para poder presentar una oferta, cómo se van a abrir esas ofertas, los parámetros para evaluarlas, los plazos para llevar a cabo cada uno de los trámites, en fin, las reglas del juego. Yo les había comentado que ese pliego de base, o lo comentaré más adelante, perdón, en otra asignatura, ese pliego de base se adquiere o de forma electrónica o de forma física, y van a caber dos posibilidades de una vez que usted lo ha leído, de aclarar dudas. Uno, a través de un escrito de aclaración que interpone el oferente ante el área de adquisiciones, diciendo, mire, no entiendo tal aspecto del pliego de base. Y dos, con un recurso administrativo de objeción que comentaremos en la clase dedicada a recursos administrativos. Muy bien, una vez escrito ese pliego de base, una vez iniciada la licitación pública, que es en la cual me voy a enfocar, el área de adquisiciones, como siguiente trámite, después de la resolución de inicio, tiene que convocar a los proveedores. Esta convocatoria es un llamado que está regulado en el artículo 33 de la ley y en el 99 del reglamento. En este último artículo está el contenido, es decir, cómo redactar una convocatoria, qué debe de llevar. Ese llamado se publica en el SISCAE, se publica en las páginas web de cada entidad pública y en la Gaceta Diario Oficial se va a publicar un pequeño extracto señalando que la convocatoria ya es pública y que está en el SISCAE, que está en la web de la entidad pública. Bueno, si ustedes se dan cuenta, en este momento es que los oferentes se dan cuenta de que se ha originado una necesidad de compra y que tienen la oportunidad de presentar ofertas. Irán a adquirir sus pliegos y pasaremos al siguiente trámite, como es la preparación, presentación y apertura de ofertas. ¿En qué consiste? Bueno,
Con las condiciones del pliego, yo redactaré un documento. Cuando digo yo, es el representante de la empresa, ¿verdad? Y posiblemente un equipo que lo asesore, y redactarán un documento que se llama oferta. La oferta tiene dos partes, la parte técnica y la parte económica. Está regulada entre los artículos 36 al 41 de la ley y entre el artículo 104 y el 111 del reglamento. Recomendable la lectura del artículo 104 porque ahí está estipulado qué debe de contener una oferta de forma textual, ¿verdad? La oferta técnica contendrá toda la documentación para cumplir el artículo 17 de la ley, es decir, certificado de proveedor, escritura de constitución de la empresa, sus estatutos, el poder de representación de la persona que presenta la oferta y va a representar a la empresa en toda la licitación, entre otros. Y luego la oferta económica, que implicará aquella división de costos unitarios y costos totales que le implicarán a la empresa tener que invertir para hacerle frente a la necesidad de compra. Son unos cuadros. Yo he puesto un modelo de oferta en el EVA para que ustedes lo puedan apreciar e incluso puedan cumplir uno de los trabajos más interesantes que pueda tener esta clase, como será que ustedes hagan sus empresas y presenten sus ofertas, es decir, adquieran una habilidad práctica para poder realizar este tipo de actividad. Y esa oferta lo que hace es presentarse en una entidad pública en sobre cerrados, y luego se procede a un momento del procedimiento en el cual se abren las ofertas, se apertura las ofertas. La apertura de la oferta implicará la posibilidad de que la entidad pública se dé cuenta si la oferta cumple todos los requisitos de ley. Tengamos cuidado, quiero regresar un poco en cuanto a que dependiendo del proceso en que usted se encuentre, si es pública, si es selectiva, etc., los plazos para presentar oferta varían. Por ejemplo, yo decía que no puede ser menor de 30 días para una licitación pública, mientras que para una selectiva no puede ser menor de 7 días, para un concurso no puede ser mayor de 8 días. Es decir, hay una variación de plazos que yo les pido tenerlos en cuenta, agendarlos a la hora de que procedan ustedes a ejercer su profesión. Toda oferta presentada antes de vencer esos plazos puede ser modificada, puede ser retirada, y eso será de la misma forma en que se presentó una oferta, es decir, de forma escrita, ¿verdad? ¿Qué pasa después que se han abierto las ofertas? Pues muy bien, pasa todo el conjunto de ofertas al comité de evaluación. ¿Para qué? Para que el comité de evaluación evalúe las ofertas. Esa evaluación está regulada entre el artículo 43 y 47 de la ley y del 102 al 117 del reglamento. Se realiza en un plazo de 7 días, el cual puede ser ampliable por la mitad, es decir, un 50%. Esa ampliación solo la puede hacer la máxima autoridad, es decir, un ministro, por ejemplo. ¿Qué implica evaluar? Bueno, ver, cerciorarse por parte de ese comité que las ofertas cumplen con todos los aspectos técnicos que estaban en el pliego de base, pero que además se cumple con los parámetros económicos, y va a arrojar un resultado, como lo es una recomendación de adjudicación. Es decir, se va a determinar a quién va a ganar la licitación y qué empresarios pasan a la lista de prelación.
¿Qué otra cosa puede suceder en esta evaluación? Bueno, yo les pediría que, por ejemplo, vayan al 45 de la ley y se van a dar cuenta que se puede descalificar al oferente. ¿Por qué? Por ejemplo, por no presentar su certificado de proveedor. Entonces, si no está inscrito como proveedor, no puede formalizar un contrato con el Estado. Se le descalifica, se le devuelve la oferta. ¿Qué otra cosa puede ocurrir? Que se rechacen las ofertas. Las causales de rechazo están en el 46 de la ley y la normal es que una oferta no cumpla con lo pedido en el pliego, no lleve toda la documentación legal, por ejemplo, no vaya toda aquella documentación que implica la estructura económica de la oferta como tal. Entonces, son cuestiones de fondo que sacan a ese competidor y hacen que se le devuelva su oferta. También puede suceder que se declare desierta una licitación. ¿Eso qué significa? Que se abrieron las ofertas y ninguna cumple con los parámetros de los pliegos de base y por lo tanto se tiene que declarar desierto y volver a iniciar nuevamente la licitación con los plazos a la mitad. Todos los plazos van a pasar a la mitad, ¿verdad? Y la cuarta opción que les había comentado es que se recomiende a un ganador y se haga la lista de prelación. ¿Qué vendrá ahí después de la evaluación como siguiente trámite? La emisión de la resolución de adjudicación, que solo la emite la máxima autoridad o algún delegado, como podemos deducir del artículo 8 del reglamento, en el cual se estipula que las autoridades pueden delegar también determinadas funciones. Como ustedes verán, el comité de evaluación no adjudica, el que adjudica es la máxima autoridad, que viendo la recomendación de su comité decidirá si al que se le adjudica o al que se le recomendó como adjudicado cumple todos los parámetros de ley. En este momento la máxima autoridad con sus asesores se cercioran de ese aspecto y emiten la resolución de adjudicación. Quiero aclarar algo, una máxima autoridad no está vinculada necesariamente a lo que diga el comité de evaluación. ¿Por qué digo esto? Está vinculada técnicamente, pero siempre mantiene su poder de decisión e incluso puede, si así lo justifica legalmente, contradecir lo que el comité de evaluación le ha recomendado. Repito, tiene que haber una resolución de adjudicación con toda la justificación legal para poder contradecir lo que el comité de evaluación le recomendó. Bien, en el artículo 48 de la ley 737 y del 118 al 123 del reglamento se estipula cómo se debe redactar una resolución. Está textualmente estipulado todos los parámetros que esta resolución debe de tener y también los plazos en que la máxima autoridad debe fallar y los plazos que tiene para notificar a las partes. Bueno, llegamos al momento del procedimiento de licitación en el que se concluye el procedimiento y se arrojó un resultado, un ganador. ¿Qué faltaría en ese momento? Formalizar el contrato. Quiere decir que estamos ante un procedimiento que origina un acto administrativo como es la adjudicación, pero que además origina un contrato. Es decir, es muy parecido a los procedimientos compuestos en los cuales se origina una concesión administrativa en materia de minas o electricidad. Se dice por medio de un acto administrativo quién ganó y luego se origina un contrato administrativo que hay que formalizar. Bueno, el 70 de la ley 737 nos va a decir que un contrato administrativo no necesita como regla general escritura pública, es un documento ejecutivo, eso es formalizado por la máxima autoridad o su delegado y por el representante legal de la empresa ganadora. Para formalizar un contrato, la empresa ganadora tiene que anexar
o hacer llegar a la máxima autoridad una serie de documentos, uno de ellos, el más importante, la garantía de cumplimiento. Ya tendremos oportunidad en otro video de hablar de las garantías. Sin esos documentos, especialmente sin la garantía de cumplimiento, no hay formalización del contrato. Ruego a ustedes que lean cómo se procede a formalizar un contrato. En el 226 del reglamento se estipula los plazos, los mecanismos, los trámites para formalizar un contrato administrativo. ¿Dónde encuentro un contrato administrativo? Bueno, yo subiré al EVA un pliego de base, y en el pliego de base se darán cuenta que en la parte final está el modelo del contrato. Lógicamente está con muchos espacios en blanco, los cuales muchos de ustedes tendrán, cuando ejerzan su profesión, que llenar como posibles asesores de una máxima autoridad para formalizar el contrato. Es decir, que el contrato ya está pre-redactado, ya está en el pliego de base. Desde que el oferente adquiere el PVC, ya conoce cuáles van a ser sus derechos y obligaciones, porque ya ha leído el contrato, repito, con algunos espacios en blanco, que en este momento de la formalización se llenará. Formalizado el contrato, lo que queda es ejecutarlo, cumplir el contrato. Si el contrato es para entregar bienes, bueno, en el tiempo que dice el pliego de base y en el número de bienes a entregar y en las condiciones en que esté estipulado en el pliego de base, se ejecutará el contrato. De eso podremos hablar en la última clase dedicada a los contratos administrativos. Cierro con una pequeña recapitulación. Hay varios tipos de procedimientos, están en el artículo 27 de la ley, tienen diferencias ya comentadas. Toda licitación pública tiene una serie de trámites que van desde su preparación, la resolución de inicio y redacción del pliego, la convocatoria, la presentación de ofertas, su apertura y finalmente su evaluación y el resultado lógico de esa evaluación, que podría ser la adjudicación, rechazo de oferta, descalificación del oferente, hasta llegar a la formalización del contrato con su posterior ejecución, ¿verdad? Quiero hacer hincapié, y lo repito, de que con la resolución de inicio se inicia el procedimiento, con la resolución de adjudicación y formalización del contrato termina una licitación. La ejecución es algo aparte de las licitaciones. Espero que esta breve oportunidad de compartir con ustedes en estos 20 minutos de clase haya podido tocar los puntos principales de lo que es una licitación pública. Quedo a la orden. Cualquier duda ya saben cómo plantearla, y sin más los saludo a todos y a todas. Hasta luego.